Vale, pues bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast, todavía sin nombre, al momento de grabar este segundo episodio. Seguimos sin nombre. Seguimos sin nombre, pero cuando se suba lo tendrá. Vaya, habrá que haberlo encontrado para entonces. Exactamente, así que ya nos queda poco tiempo para decidirlo. Hay que lanzarse a la piscina. Sí. Consejo del podcast. No esperéis a tener las cosas claras para hacer algo. Lanzaros y ya sobre la marcha se va viendo. Sí, porque si no uno le da 20 vueltas y es horrible. No se empieza nunca. ¿Empezamos? Sí, ¿cómo estás? Bien, con ganas, a ver qué tal se nos da este episodio un poquito más largo. Este es guay, que la introducción. Este es chulo. Sí, ahora que estamos frescos todavía. De los que da gusto grabar, la verdad. Sí, apetece rememorar un poco, en este caso. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Japón. Vamos a hablar de nuestro viaje a Japón, para ser más concretos. Nuestra luna de miel. Nuestra luna de miel, como no, bueno, somos otra de las parejas recién casadas que se han ido a Japón. Sí. De luna de miel. Qué raro. Pero ha merecido la pena. Yo estaba en el avión, acordándome de la boda, mirando vídeos en mi móvil y veía otras chicas que también estaban mirando fotos y vídeos de su boda. Pero bueno, luego al final Japón es muy grande, tiene mucha población y no se ve tantísimo. No, hay zonas y turista. zonas. Hay zonas y zonas, como veremos, pero... Sí, no nos cruzamos tantos españoles de luna de miel. No, por suerte no. Pero sí. Hemos vuelto recientemente, ¿no? Hace un par de semanas. Sí, yo estoy todavía un poco con resaca emocional, ¿eh? Cuando escucho un vídeo con la cancioncita del 7-Eleven o algo así, se me cae el alma a los pies, vaya. Sí. Es normal, ¿no? También de la vuelta después de un mes de vacaciones y después de la boda. Pero bueno, tú echas más de menos Japón, yo tengo nostalgia de la boda, no, pero de Japón también, de las vacaciones, ¿no? Sí, de la libertad, al fin y al cabo, yo creo. De desconectar totalmente del trabajo. Sí. Y bueno, es también un poco la cosa esa de las vacaciones y aparte de que el viaje ha sido espectacular. Sí. O sea, es verdad, eso que dicen de que Japón es muy guay, podemos Japón es increíble. Podemos confirmar. Sí, a pesar de que haya mucho turismo, que lo hay, obviamente, hay zonas siempre que uno va a estar más tranquilo, al fin y al cabo. Y yo creo que sobre todo si se callejea un poco y se sale un poco del itinerario más así preestablecido, vaya, se está tranquilo, de hecho, porque es un país enorme y las ciudades son enormes. O sea, hasta en Tokio nos sorprendió lo tranquilos que estuvimos, en realidad. Sí, y se ve muchísimo local porque, Tokio en este caso, ¿no? Ahora explicaremos un poco nuestra ruta. Eso es. Pero Tokio es enorme, hay muchísima población local, por lo tanto también se ven muchos locales, se ve su día a día. Uh-huh. Y sí, la verdad que nos gusta mucho callejear, improvisar, este sería uno de los tips. Pero bueno, vamos por partes. Paso a paso, sí. Primero de todo, quiero hacer un pequeño disclaimer. Primero mi voz está un poco fea, ya pido disculpas, tengo voz un poco de resfriado porque estamos en Múnich, como vivimos en Múnich, y aquí cada día cambia el tiempo. O sea, hemos estado a 30 grados, al día siguiente a 10, ahora estamos a otra vez casi 30. Sí, a ver, es Alemania, pero no pensemos que en Alemania no hay verano, ¿vale? O sea, hay verano, tuvimos esta ola de calor que hubo en Europa hace una semana, ¿no? Sí, la semana pasada fue, que hacía un calor terrible de más de 30 grados. Sí, mucho calor. No se podía estar, no se podía dormir, no había aire acondicionado en ningún sitio. Sí. Y y de pasar a más de 30 grados, ahora esta semana está bien porque, no hace tanta calor, pero hemos pasado al otro extremo, ¿no? Sí, hemos pasado a 10 grados por la mañana. Básicamente, sí. O sea, de verano a invierno. Ese es un poco el problema, ¿no? Sí. En verano, que hay unos cambios. Siempre hay como una semana en verano que es invierno, pero vamos. Sí. Estamos acostumbrados. Sí, así que más que nada es por eso, ¿no? Sí. Un poquito resfriados. Cambio de temperatura, vaya. Hemos vuelto de las vacaciones y ya estamos malos. Sí, básicamente, sí. No sé por qué, pero... En Japón estamos perfectamente, mejor que nunca. Eso es. Y bueno, el disclaimer también lo voy a ampliar un poco, de hecho, ahora que pienso.
nos van a tener que perdonar por masacrar las palabras japonesas. O sea, no vamos a pronunciar ni una bien, no voy ni a intentarlo, quiero decir, voy a pronunciarlo como crea que es correcto y me vais a tener que perdonar. Sí, porque no sabemos, ¿no? Solo hemos aprendido No somos expertos de Japón. 2 palabras o 3 en japonés que ya nos han servido. Sí, nos han servido. Y nada, más que nada es por eso, porque no sabemos la forma correcta, que ya No nos hablamos gustaría. japonés, no hablamos ya japonés. nos gustaría, pero no. Vamos a intentarlo lo mejor que podamos, pero Exactamente. nos van a tener que perdonar. Y yo aparte hablo de muchos temas, si en alguno meto la gamba, pues es lo que hay también. Aquí se viene a hablar, Sí, a ver, al final, bueno, es nuestro primer viaje a Japón eso es. y Hay bueno, mucho que aprender en Japón, sí, claro, muchísimo, muchísimo. Da para muchos viajes, ¿no? Este Sí. país. para muchos podcasts también. Correcto. Pero bueno, vamos a empezar, Vamos ¿no? a arrancar, sí. Vale, ¿cómo empezamos? Pues vamos a explicar un poco el itinerario. O sea, yo diría básicamente ¿Cuándo fuimos? cuándo fuimos, ¿Cuándo fuimos? ¿no? cuánto fuimos ¿Cuánto tiempo? y Exacto. la ruta. Y luego la ruta. Pues venga, dale. Vale. Bueno, pues nosotros nos casamos a finales de mayo y un par de días después ya nos fuimos de luna de miel a Japón. Bueno, salimos desde Madrid, vuelo directo a Tokio y ahí empezamos nuestra ruta. Entonces hemos estado 3 semanas Ujú. en Japón, 3 semanas de vacaciones y era época de lluvias, porque Sí. coincidió que después de la boda es cuando queríamos irnos ya directamente de luna de miel y era junio. Sí, Entonces... época de lluvias, pero no de sí. tifones, ¿eh? Eso es importante. Eso sí, eso sí. En realidad, cuando ya lo habíamos cogido, cuando ya teníamos el vuelo, empezamos a ver vídeos y dije, Eric, que resulta que es época de lluvia, ¿qué Sí, bueno. hacemos? No, siempre nos pasa, vaya, no miramos las cosas demasiado antes ¿Qué de lanzarnos. hacemos? Porque tiene sus, bueno, ventajas y desventajas, Sí. ¿no? No hay tanto turismo, No, efectivamente. todo está más barato, hoteles, Ujú. bueno, todo, transporte, etcétera, está más barato, pero bueno, es que te puede llover cada día, ¿no? Puede ser, si tienes mala suerte, sí. En nuestro caso no nos llovió tanto. La verdad que No, hemos tenido fue una buena bendición. suerte. Sí, buena suerte. Sí, poco turismo en realidad, para lo que es Japón, yo creo, y buen tiempo. Sí que nos ha llovido algún día, pero Muy bastante poco. bien, nos ha salido también bastante el sol, así que Sí, ya ha y hecho no calor. hacía tantísimo calor. No hacía tantísimo calor, pero sí que tus 30 grados los tenías, ¿eh? Algún día. Sí, bueno, sí, los últimos días ya. Sí. Y bueno, sí, sobre todo... No es mala época, yo creo, para viajar. No, nos ha salido muy bien, no sé si hemos tenido suerte, es que todo nos Sí. ha salido redondo en la luna de miel, Sí. pero yo lo recomendaría. la Yo verdad. también lo recomendaría. También me imagino que es un poco suerte, que es lo que Sí. decíamos. Eso ahí que cada uno, bueno, yo creo que en general, si planificáis un viaje a Japón, que me imagino que ya lo haréis, pero mirar muy bien las épocas que hay. En plan, la época de tifones, Sí. la época de lluvias, cuándo es el verano, cuándo es la primavera, porque Japón, claro, no tiene un clima como el de España. No, y tampoco hay una época realmente que digas, esta es la mejor época, es. porque cada época tiene sus cosas. Claro, sí. A ver, hay que entender que el clima ahí yo creo que es más extremo. Pues cuando llueve mucho, cuando Sí. hay eso, pues cuando hay tifones y demás, los hay, no es un Sí. clima tan benigno como en España. Así que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora de hecho, ¿no? Julio, mediados de julio, hay inundaciones en Tokio. Claro, eso te puede, bueno, es que te fastidia un poco el viaje, ¿no? Sí. Ya no puedes ir de un sitio al otro. No se ve igual. Transporte no con lluvia. funciona, claro, exactamente, es duro. Así es duro. que Si te eso- llueve, es duro. Sí, eso planificarlo, sobre todo mirar muy bien la época que queréis ir, más o menos cómo será el clima y ya, bueno, más o menos, yo creo que en todas las épocas, como hemos dicho, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, así que, bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Sí, exacto. Y nada, Sí. la ruta, ¿qué hicimos? Cuéntalo un poco. Bueno, pues como he comentado, teníamos 3 semanas Ujú, por Japón. Entonces iniciamos el viaje en Tokio. ujú. Llegamos a Tokio y nos quedamos allí unos días. Hicimos 4 días 4 días más o en menos Tokio, enteros. ¿verdad? Sí. Más el día que llegamos. Ujú. 4 y medio. Algo así, ponle. sí.
Pero bueno, el primer día llegas, estás muy Estás cansado, reventado, sí. intentas hacer lo que puedes, pero también nos llovía Sí. el primer día que llegamos, pero bueno, se aguantó. Luego fuimos a Kioto Ujú. con el tren bala y estuvimos 4 días completos en Kioto, Y bien, ¿eh? ¿verdad? Sí, 4 días bien, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, se podría haber hecho más, quizás, menos, se me hubiese hecho corto y tampoco me faltaron días. O sea, yo creo que 4 para Kioto estuvo muy bien. Sí, hay mucho que hacer, pero es que si aprovechas bien los días, te cunde Te muchísimo. cunde mucho. Y al final acabas saturado un poco quizás de algunos temas, así que, pero eso ya luego. Sí, 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 sí. Luego fuimos a Osaka, Sí. ¿verdad? Mediodía. Sí, una noche con mediodía, vaya. Llegamos después de comer, más o menos, y estuvimos la tarde, dormimos, y al día siguiente nos volvimos a ir de Osaka. Sí, sí, sí. Fuimos a Koyasan, Eso es. que luego explicaremos. Sí, ese es un sitio un poco más especial, ¿no? Menos turístico, quizás. Sí, sí, sí. O sea, empezamos haciendo un poco la ruta más conocida y luego aquí ya nos desviamos un poco, ¿no? Sí, aquí de ya lo decimos- más turístico. Eso es. Sí, bueno, a ver, básicamente Koyasan, para la gente que esté pensando ahora, es una zona muy sagrada de Japón, básicamente, para la religión budista. Y dormimos en un shukubo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Shukubo? ¿Sí? Creo que sí. O en un templo, básicamente, en un templo budista. En un templo, sí. Donde, bueno, puedes dormir ahí, básicamente. Es parecido a un hotel y participas en las ceremonias tradicionales y demás. Así que es una experiencia muy distinta para una noche también recomendable. Luego Sí, hablaremos luego más en comentamos. detalle. Y luego volvimos a Osaka, ¿verdad? Ujú, correcto. Al día siguiente, bueno, hicimos una noche en Koyasan, Ujú. volvimos a Osaka, otro día más, Sí. ¿verdad? Y de ahí ya, ¿a dónde fuimos? Fuimos a las islas, como decimos nosotros. Japón también es una isla, pero vamos a referirnos a Japón, isla principal, y a las islas, que básicamente nos referimos a Okinawa. Okinawa y el archipiélago de Okinawa, que no es solo una isla, sino que son muchísimas. No sé si Muchas. atreverme a decir centenares. 150, ¿Sí? creo que he visto. Una barbaridad. Sí, Muchísimas. la Hicimos prefectura Okinawa. de Okinawa. Efectivamente. Hicimos la isla principal de Okinawa, que se llama Okinawa, y Miyakojima, que es otra isla más pequeña, que esta sí ya está prácticamente tocando con Taiwán. O Sí. si no tocando, está bastante Sí, cerca. muy cerca de Taiwán. Está muy cerca y es una isla famosa por las playas, vaya, son las mejores playas de Japón. Sí. Y- Sí, porque queríamos hacer eso, ¿no? Un poco pues de ciudad, pero luego también queríamos la parte más tranquila, Eso ¿no? es. De luna de miel ya Más para playa, descansar de las sol. vacaciones. Eso es. Y bueno, estuvimos mirando en realidad de combinar Japón con otros países, ¿no? Indonesia, Filipinas, pero dijimos, bueno, Japón también tiene... También tendrá sus playas, Tiene claro. sus playas Sí. y así es. Bueno, Okinawa lo conocimos un poco de un documental, ¿verdad? Sí, es una zona azul Una zona azul. del Sí, mundo. O sea, sí, es sí. una de las zonas, para la gente que no lo sepa, Okinawa es una de las zonas del mundo donde la gente vive más años de medio. Entonces es famoso un poco pues por esa parte en realidad, por toda esa parte más cultural que tiene. Y de ahí la conocimos en realidad. Y Sí, porque no se nos escucha sorprendió tanto. mucho. No se escucha No se tanto, escucha ¿no? tanto como destino más paradisiaco. No, salió en Karate Kid, creo. Igual, Sí. igual gente de otra generación la conoce más. También, sí. Y bueno, decidimos finalizar ahí el viaje, más, ¿verdad? Días de playa, más tranquilos y muy, muy bien. Luego contaremos más. Y ya de Miyakojima, vuelta a Tokio. Vuelta a Tokio. ¿2 días más? hicimos? Dos noches, Dos noches más. porque claro, entre que vas al aeropuerto, luego del aeropuerto a la ciudad, Tokio es enorme. Sí, Entonces, bueno, para ir tranquilos con nuestro vuelo de vuelta a España, claro. decidimos ir con tiempo Eso y es. aprovechar ya el último día por Tokio. Claro, porque a estas islas pequeñas, o no tan pequeñas, pero bueno, a estas islas de Okinawa y Miyakojima, se vuela, básicamente, desde Tokio. No se puede ir en barco. Bueno, me imagino que se podrá, pero está lejos. Creo que sí que Se puede. Por poderse, se De puede. Osaka. Pero lo normal es volar, quiero decir. Sí, sí, a ver, sí, más en un viaje que vas justo Sí, de vas tiempo. justo de tiempo. Sí. Y volvimos a Tokio, otra zona, porque Tokio es enorme, claro, puedes quedarte en varias zonas distintas. ¿Y a ti te sobraron días en Tokio? No, para nada. No, ¿verdad? Me encantó volver Sí. un día más Sí. a Tokio, después de 2 semanas casi sin estar en Eso es. Tokio.
que ya te has olvidado un poco de Sí, lo que era. de lo Dices, bonito "Uy, que era". qué bien estoy en la isla, me encanta la vida de isla, es muy tranquilo", y luego Sí. vuelves a la ciudad y dices, es que me encanta también la ciudad, es que Sí. Tokio también es muy guay. Es muy guay. Es Y muy también guay. está bien, yo creo, como dejarte ese colchón al final de un día o dos para las compras, porque vais a Tokio, vais a ir a Don Quijote, básicamente, a comprar chorradas, ¿no? Lo que compramos todos, vaya. Sí. Y que es un paraíso de las compras, entonces para los últimos días, para llevarte souvenirs y cosas de esas, Sí. está muy bien. Para no cargar todo el viaje Eso es. con todas las compras, ¿no? Eso es. Sí. Así que nada, salió todo muy bien. Sí. Nos ha encantado Japón y vamos a empezar, ¿no? A ir Sí. un poco paso a paso de lo que fue nuestro viaje y nuestras recomendaciones. Vamos a hablar de comida también, ¿verdad? Vamos a intentar hablar un poco de lo que más nos gustó y de lo que aprendimos. Así que vamos a ello. Empezamos por Tokio. Venga, ¿qué nos puedes decir de Tokio? Pues mira, de Tokio os voy a decir primeramente dónde nos alojamos, ¿vale? Nos alojamos en Shinjuku la primera vez, las primeras 4 noches, como hemos comentado, y a la vuelta, ya me adelanto, nos alojamos en Asakusa. Porque básicamente Tokio es enorme, pero enorme. El transporte público está muy bien, pero de una zona a la otra te tiras un rato, ¿eh? Es decir, no os sorprendáis si para ir de una zona a otra que queréis ir os tiráis una hora, ¿verdad? En el metro. Hay muchos sitios, ¿no? Donde te puedes quedar, donde te Muchísimos. puedes hospedar, cada uno con sus pros y sus contras. efectivamente. Al final, bueno, la cosa es, en nuestro caso, que tengas sitios, tengas restaurantes, tengas cosas que hacer en esa zona. Y tenga vida, ¿no? Que no tenga, Sí. que no sea zona de fiesta, porque nos gusta estar tranquilos, pero que tenga vida. Y al final, bueno, pues si estás en Shinjuku, pues tienes Shibuya cerca, por ejemplo, tienes Harajuku, tienes ciertas zonas que están más cercas y tardas menos en llegar en transporte, tienes otras zonas que están más lejos, Sí. como Asakusa o Ueno, tienes que hacer ya transbordo, etcétera. Pero al final eso te va a pasar en cualquier barrio Sí. que te hospedes. Eso es, sí, yo creo que eso es la clave, o sea, yo creo que Shinjuku es obviamente, tanto Shinjuku como Asakusa de las zonas más recomendadas para hospedarse, porque yo creo que estás a una distancia bastante buena para recorrer las zonas más turísticas, desde cualquiera de las dos en realidad, pero sí, efectivamente, tampoco os esperéis que haya un sitio que desde ahí estéis cerca de todo, porque Tokio es otra dimensión. O sea, Sí, Tokio es una macro ciudad y vais a tener que coger transporte público para todo y no hay una zona que sea, si os hospedáis aquí estáis cerca de todo, no. Pero Shinjuku y Asakusa, ambas, están bien. Sí, está Están muy bien. bien, está muy bien. Sí, Shinjuku también tienes un poco la vida nocturna, ¿no? Con las luces. Sí, Y bueno, en nuestro caso, al final es que es muy grande, ¿no? Nos quedamos en una zona que era bastante tranquila por la Sí. noche. Es lo que decíamos, que Tokio es enorme, pero si callejeas un poco, tienes calles muy tranquilas muy también. tranquilas. Sí, dentro del propio Shinjuku hay zonas muy tranquilas con tus restaurantes más locales y tus buenos cafés y demás, así que es una zona recomendada. Sí, No fue nuestra zona favorita No. de Tokio, pero la recomendamos. sí, totalmente. Sí. Sí. ¿Cuál fue tu zona favorita de Tokio entonces? Creo que coincidimos, ¿no? Sí. Omotesando. Omotesando. Omotesando en Harajuku, ¿no? Harajuku. Harajuku. Sí, Omotesando nos gustó muchísimo. Creo que la visitamos Dos veces. 2 veces, sí. De hecho, volvimos, el día antes de marcharnos, volvimos a explorar más Omotesando porque nos encantó. Nos flipó. Para nuestro estilo de viaje, lo que nos gusta a nosotros, Sí. nos gustó mucho. Aparte fuimos un día muy prontito por la mañana porque, bueno, con el jet lag te despiertas muy pronto los primeros días y aprovechas, ¿no? Y fuimos Sí. a Takeshita Street, Sí. que es muy conocida, pero no había nadie porque eran las 8 de la Sí, mañana. tampoco Bueno, estaban las tiendas abiertas, con No lo cual era un poco raro. era pero estaba raro. guay. Claro, no había el ambiente que me imagino que es al final turística por eso, ¿no? Porque Sí. hay mucho ambiente. Estaba muy tranquilo, así que bueno, en sí, esa calle tampoco me dijo nada, ¿no? No. Tampoco no fuimos en hora quizá más animada. No, pero quizás es la zona
más turística, más, sí, orientada a tiendas turísticas y demás, tampoco nos mató tanto, pero luego lo que es Omotesando, la zona más tranquila y la zona más nueva, ¿no? Quizás, Sí. eso no, nos encantó. Nos encantó. O sea, empezamos a callejear por ahí, se veía como muy local, casitas, ¿no? Una zona muy bonita, muy tranquila. Por la mañana no había prácticamente nadie en esas calles y había muchísimos cafés. Bueno, es que somos muy aficionados del specialty coffee. Sí, eso. Yo más bien chai Matcha. latte y matcha, ¿no? He empezado con el matcha, me ha empezado a gustar en Japón, o sea, Sí. súper rico y Te has ahora aficionado. me he aficionado y Yo tú soy eres más más de ice latte. de ice latte. Sí, ya lo siento, pero es nuestro talón de Aquiles, ¿eh? O Sí. sea, el café, sobre todo en vacaciones, no puede faltar y tiene que ser buen café, ¿eh? O sea, a mí me da igual, yo me ahorro dinero en otra cosa, pero en el café me gasto lo que haga falta. Sí. Así que en esa zona había muchísimos cafés muy Sí. guays, alguno que otro. Nos tomamos y todas esas zonas que puedes callejear muchísimo. Sí, Hay efectivamente. muchas tiendas también, Sí, de todo tipo, ¿no? Está la calle de tiendas de lujo. sí, es verdad, a eso quería ir yo también un poco. Está la zona más local y la zona más de boutiques, en realidad. O sea, tienes, si os gustan las compras, es verdad que ahí tienes todas las tiendas del mundo prácticamente, que son famosas a día de hoy. Tienen una tienda ahí y además no son tiendas cualquiera. O sea, si os gusta la arquitectura, que a mí me gusta bastante, es una zona que os va a molar mucho porque es todo muy nuevo, todo edificios de hormigón, cada tienda básicamente tiene un diseño único. O sea, la verdad que es impresionante. Son tiendas caras en su mayoría, es decir, nosotros no fuimos tanto por las compras, pero sí, como has dicho, pues por la arquitectura, un poco por el ambiente que había por ahí, y luego también tienes mucha zona de tiendas más vintage. Sí. Es una zona muy cool, muy moderna, por así Sí, decirlo. sí, es muy guay. Nos gustó muchísimo el ambiente, la gente que había y bueno, las tiendas de lujo, ¿no? Las marcas de lujo, era espectacular. Las tiendas que tenían ahí en Omotesando, ya, bueno, no compramos allí. No Nosotros compramos nada. no solemos comprar en este tipo de tiendas, pero bueno, las conocemos, ¿no? Y era la arquitectura, es que solo verlo por fuera era espectacular. Era espectacular, era muy chulo, sí, la verdad que es una zona muy nueva, yo creo, con todos estos edificios de hormigón, muy de la arquitectura más moderna japonesa y demás. Y solo por eso yo creo que por darte un paseo por ahí, cogerte un café y ver un poco el ambiente y la gente, mucha gente local, básicamente gente joven, pues está muy guay. Sí, os Está muy recomendaríamos callejear por allí y luego, bueno, en la calle principal, que es la calle de compras, bueno, puedes cruzar el puente, ¿no? Por encima de la carretera y que sigáis callejeando por Sí, esas calles. todas esas calles son muy chulas. Hay mucho barrio guay con mucho restaurante muy bueno, además. Algunos de ellos pues son los típicos sitios más de Instagram, que tendréis que hacer cola para entrar o Sí. directamente podéis pasar de largo e ir a otro porque es que están todos buenos, Sí. básicamente. Sí, la verdad es que sí. Sí, entonces hay mucho ambiente y bueno, nosotros nos encantó. Lo único es que las tiendas abrían un poco tarde, que Sí. no era nuestro objetivo ir a las Eso tiendas, es. pero sí que nos parecía que algunas cosas abrían un poco tarde, ¿no? Como a las 10, a las 11. Bueno, también estaba la tienda de Onitsuka Tiger, Sí. que tenía una cola brutal a todas las horas A del todas día. las horas del día, O sea, increíble. creo que eran no sé si abrían a las 11, pues a las 10 ya había cola y Sí. decíamos, pero ¿hay alguna oferta hoy? O... No, la está de moda. gente, sí, la gente va ahí, bueno, te salen mejor de precio y se lleva 3, 4 pares de calzados y bueno. Sí, Sí. es un poco pues eso, ambiente, compras, arquitectura y muchas más cosas en realidad. A todo esto, claro, Harajuku tiene mucho más, entre ellos el santuario Meiji, ¿verdad? Santuario Meiji, si no me equivoco. Correcto, sí, lo Sí, estoy viendo mi muy chuleta. bien, muy bien, yo tampoco lo recordaba, pero este fue el primer santuario que vimos, Sí, ¿verdad? Donde nos adentramos un poquito más en la cultura en la cultura japonesa, japonesa y es un santuario que está en medio de la ciudad. O literalmente. sea, a mí me encantaba el contraste que hay en Tokio con los edificios enormes, con al lado pues estos templos, ¿no? Los templos o santuarios. Eso me es. parece muy bonito. Sí, efectivamente, en este caso es además un santuario sintoísta. Y es impresionante porque es básicamente es un bosque en mitad de la ciudad.
con sus riachuelos, infinidad de árboles, un templo enorme. Pero es un bosque artificial, ¿verdad? Sí, eso es lo más Eso es lo interesante que quizás. leímos. Si no lo hubiésemos leído, yo creo que no lo hubiésemos adivinado en la vida. No. No tenemos las fechas en mente ahora, pero efectivamente es un bosque artificial que se creó en la ciudad de Tokio para tener aquí básicamente ese templo sintoísta. Y básicamente no sabemos lo que había ahí antes, pero como se suele decir, eso era un desierto. Sí. Y crearon un bosque de la nada, Sí. y a día de hoy tienes un pulmón en mitad de la ciudad. Y la verdad que para dar un paseo es increíble, es un ambiente muy chulo. Sí, es muy bonito de ver, la verdad, te puedes perder, o sea, tiene muchísimas cosas que ver, ¿no? Es que siempre cuando entras a estos templos es que hay mucho que ver y todo súper bonito. Sí. Y bueno, te puedes tirar ahí toda la mañana Sí. si quieres. La verdad que se estaba bien porque al ser un poco de bosque estabas más fresquito también. Era como una pausa del calor. Efectivamente, sí. A ver, dentro de lo que son los templos en Japón, no es uno de los más espectaculares, tiene una puerta Tori muy grande y demás, pero está guay, está bien verlo y yo creo que para nosotros fue un poco una puerta de entrada también a todo esto. Y fue un poco también cuando nos picó la curiosidad y empezamos a ver un poco, pues, de qué iba todo esto del sintoísmo, porque habían templos budistas, templos sintoístas. Claro, para la gente que no lo sepa, nosotros básicamente no sabemos mucho al respecto antes de viajar a Japón. Japón es un país que tiene, bueno, a día de hoy no tiene una religión oficial, pero básicamente las religiones que más se siguen practicando a día de hoy son la budista y la sintoísta. La sintoísta es una religión autóctona de Japón, básicamente es famosa por todos estas Tori, las puertas Tori y demás, todos estos templos. Sí, son que están sintoístas. en la entrada del templo, ¿no? Antes de llegar al templo siempre hay una puerta, una Tori. Una Tori que marca la entrada a un lugar sagrado. Y como decíamos, eso es la religión autóctona de Japón y el budismo llegó básicamente de China. Entonces son dos religiones que conviven a día de hoy y nos pareció súper súper chulo que la gente puede ir tanto a un templo sintoísta como a hacer una ceremonia budista y demás. Entonces las dos conviven relativamente bien, yo creo. Sí. Es verdad que hubo una época en la cual, cuando se creó el Japón moderno y demás, la época Meiji, que el budismo fue desplazado y el sintoísmo pasó a ser la religión oficial. Pero a día de hoy puedes encontrarte un templo budista con una Tori, una puerta Tori, y verlo todo uno al lado del otro, y la verdad que es una pasada. A mí me parece súper chulo, ambas religiones son súper diferentes, y todo ese ambiente religioso con el bullicio de Tokio y demás son contrastes todo el rato en Japón. Totalmente. Sí, y aparte es que todos los templos son preciosos. Sí. Y como tú dices, teníamos que aprender un poco de ello porque decíamos, pero esto es budista, es sintoísta, pero no es budista, pero tiene una Tori, ¿no? Está bien echarle un vistazo y aprender, o si te haces un tour, que en nuestro caso no llegamos a hacer. No. Pero bueno, íbamos informándonos, ¿no? Buscando en internet información y era súper interesante. Es súper interesante, sí. Muy interesante, aprendimos mucho, Muchísimo. la verdad. Que también te enriquece mucho tener todo este conocimiento. Efectivamente, sí. Y aprender de religiones distintas y me parece, no sé, los valores que promueven me gustan mucho. Muy guay. Estas dos religiones. Sí, a mí también. Mi consejo personal realmente es cuando vayáis a un sitio, intentar ver elementos que os llamen la atención y aprovechar para haceros preguntas. Y luego no os dejéis las preguntas ahí en el aire, buscar información. En mi caso, tengo a ChatGPT totalmente entrenado. Ese es nuestro internet. Entonces ya básicamente le preguntaba, como un niño pequeño, vaya, le preguntaba todo. Y así aprendimos un montón. Bueno, lo que tú dices, lo tienes entrenado, te conoce bien y ya te lo explicaba de la forma que nos gusta a nosotros. Muy filosófica. ¿No? Sí. Y te aporta mucho, la verdad que... Te aporta mucho a ti también, personalmente. Sí, la verdad que sí, tanto todo el tema de los valores budistas, el tema de Zen y demás, de lo que me voy a informar mucho, porque la verdad que me encantó, como todo el tema sintoísta, que al final el sintoísmo es una religión que no tiene un dios como tal, como puede ser nuestro cristianismo, sino que creen más en los espíritus, que los llaman kami, y son espíritus que veneran, pero estos espíritus son
no sé si hablamos de miles, pero básicamente pueden ser cualquier cosa. Puede ser desde una montaña a un río, a un personaje histórico. Y el sintoísmo venera a estos kamis, como vemos a la gente, por ejemplo, cuando entra a estos templos y se lavan las manos, hacen estas reverencias cuando pasan por las puertas Tori y demás. Sí. Pero es una religión que no tiene tantas reglas, sino que es más bien de participar en estas ceremonias, visitar los templos y demás. Y nos parece muy chulo, en realidad. Todo esto nos parece súper interesante. Súper interesante, sí. Bueno, seguimos. Seguimos, sí. ¿Qué más? Pues mira, tengo apuntado 2 cosas, que están en una zona más o menos accesible la una de la otra, que es Daikanyama y Nakameguro. Vale, y ¿Las estos ubicas? son también 2 zonas, ¿no? De Tokio. De Tokio, que no seguimos en son Tokio. tan conocidas, yo creo. Exacto, no son tan conocidas, son zonas más locales. Exacto, también las visitamos, Ujú. ¿verdad? Y nos gustó mucho porque era más local, prácticamente no había turistas. No, yo creo en que estas éramos zonas no. de los pocos turistas, que a veces te sientes un poco raro, Sí. pero es que Japón es súper seguro, o sea, es muy seguro, cada uno va a su rollo completamente. Son, aparte los japoneses, siempre quieren ayudar. Sí, son Y muy buena gente. son muy buena gente, muy respetuosos y nada, súper bien. Nos encantó también ver, pues eso, más locales, ¿no? Su vida más local, también eran zonas muy tranquilas. Muy tranquilas. Y es lo que digo, Tokio es súper seguro, entonces si veis alguna zona que no es tan conocida, que la veis recomendada en internet o que os apetecería visitar, o sea, sin ningún problema lo podéis hacer porque es un país y bueno, Tokio una ciudad súper segura. Increíblemente segura. Sí, es verdad que eso no lo hemos comentado porque nos hemos lanzado directamente al rodeo, pero yo creo que una de las cosas que más nos sorprendió de Tokio es que pese a ser una ciudad tan grande y que lleve tanta gente y tiene tanto turismo, es que está impoluta. O sea, podrías comer del suelo. Es verdad, es una ciudad de juguete en ese Sí, sentido. no, es increíble. real, es así, está muy limpio, todo súper limpio. Bueno, no hay basuras. No hay basura. No hay basuras, pero aún así está limpio, ¿vale? Pero bueno, hay formas de encontrarte tus trucos, ¿no? Pero está muy limpio y es muy segura. O sea, en otras ciudades, pues nos ha pasado de visitar ciertas ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, y hacer transbordo, bajarte de una zona y decir, Uy. uff, ¿dónde me he metido? Quiero irme de aquí ya mismo. Sí. Y pasar un poco de miedo, ¿no? En realidad. Sí. En Tokio no. O sea, callejeabas, te podías perder o te equivocabas de parada, bajabas en un sitio que no era y no pasa absolutamente nada. Todo es bonito, además. Todo es bonito, exactamente. Te bajes donde te bajes es bonito. Es lo que iba a O decir. sea, que lo importante es callejear y salir un poco de las zonas más mainstream. Sí. Y un poco hacer tu ruta en base a lo que a ti te guste, porque yo creo que Japón es una ciudad que todo el mundo puede disfrutarla a su manera. Sí. Pero, perdón, con todo esto volvemos a... Daikanyama, Nakameguro. Dos Exacto. zonas que están más o menos cerca una de la otra. Y como tú decías, zonas locales. Quizás a destacar de cada una, Daikanyama tiene una librería enorme que ya si os gustan los libros, prácticamente visita obligada. Pero además es que a nivel arquitectónico la librería en sí es una pasada. Tiene también por ahí muchos restaurantes y demás. Así que es una zona muy guay, una zona muy local, como decimos. Y de ahí podéis ir a Nakameguro, que yo creo que es sobre todo también famosa por la zona del canal, Sí, ¿verdad? sí, muy bonito también. Muy bonito. No tuvimos mucho tiempo porque ya estábamos súper cansados de Sí. caminar todo el día por Tokio. La verdad que se hacen muchísimos kilómetros, pero lo que vimos nos gustó mucho. Sí. Eran zonas muy tranquilas, vimos el atardecer, de hecho, Sí, desde es el canal. desde el canal, exacto. Desde el canal. Ese es el spot, sí. Y nos hubiera gustado tener más tiempo, pero creo que nos hicimos una buena idea Nos de hicimos esas una buena zonas idea. que, como dice Eric, están muy cerquita y puedes ir caminando Sí. de una a la otra. Y nos gustó mucho ver un poco pues más la gente local, cómo Eso es. viven los japoneses. Lo único fue que nos cogió en la hora de la cena y bueno, entramos a un restaurante en el que no hablaban inglés, la carta estaba solo en japonés y bueno, nos tuvimos que Nos tuvimos levantar y marcharnos. Que no fue el caso en muchos sitios, o sea, es decir, en la mayoría de los sitios, no sé si en la mayoría, pero en muchos sitios no hablaban inglés, pero te intentaban ayudar
Y la carta muchas veces estaba solamente en japonés, pero con Google Translate nos apañábamos, hacíamos una foto y le enseñábamos al camarero y sin problema. Lo que nos pasó en este sitio es que estábamos señalando al camarero uno de los platos y nos decía que no, y entendimos que era solo en el menú del mediodía que se podía pedir. Sí, correcto. Claro, pero entonces no sabíamos qué podíamos pedir. Le enseñamos una foto de que había en reseñas, ¿no? En Google Maps. Entonces dijimos, bueno, pues le enseñas la foto y ya está. Pero no, nos dijo que era la carta del mediodía. O eso entendimos. Sí, entonces sí, la verdad no que nos pudimos comunicar. Sí, nos costó comunicarnos y dijimos, bueno, quizás mejor Sí. buscamos otra cosa. Es el único restaurante en el que nos pasó, por eso en Japón. Es verdad que en todos los sitios nos conseguimos entender, son muy atentos, aunque no hablen inglés, te Sí, intentan te ayudar. intentan ayudar 100% con Google Translate. Sí, y te apañas. Sí. También hay muchos sitios que la carta tienen fotografías Sí, de eso los ayuda. platos directamente o saben las palabras básicas del Sí. inglés y súper bien, siempre están dispuestos a ayudarte. Pero bueno, dicho esto, en esta zona al final cenamos en otro restaurante y sí, que hablaban inglés y no hubo ningún problema. Sí, Entonces no. quizá fue específicamente ese sitio, pero que había muchos más restaurantes en los que te puedes comunicar sin Seguro. problema. Sí, pero bueno, sí, como es más local, pues también tienes este tipo de cosas. No tienes Exacto. cartas en inglés y demás, bueno, Es normal. es normal, Es efectivamente. normal, también está bien. Forma parte un poco también de la experiencia, claro. Si Pues vas sí. a un restaurante de cadena, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Así que sí, recomendados Sí. estas dos zonas de Tokio. Tengo otra. Roppongi. Oh, Roppongi, es verdad. También me gustó mucho. Sí. Sí. ¿Qué nos pasó el día que fuimos a Roppongi? Mira, el día que fuimos a Roppongi fue el día de mi vida que más ansiedad he tenido, prácticamente. No, pero sí es verdad que nos pasó una cosa muy interesante porque yo creo que era nuestro tercer día en Tokio. Tercer día en Tokio, por ahí, más o menos, sí. ¿no? Nosotros ya pensábamos que estábamos curados de jet lag. Sí. Y aparte, llegábamos muy cansados por las noches y nos íbamos a dormir a 10 o así, como personas mayores. Bueno, más o menos es lo que hacemos siempre. Sí, efectivamente. Pero bueno, sí, nos gustaba más aprovechar las mañanas, que está todo más tranquilo. Sí. Puedes visitar con menos turistas, ¿no? Sí, pero el día de Roppongi, que queríamos hacer... Bueno, yo estaba deseando aprovechar para visitar el día en Tokio y en mi mente me había planteado además despertarme súper pronto, igual a las 6 de la mañana, pues claro, nos íbamos a dormir pronto, aprovechar a ir a las zonas que no hubiese nadie y aprovechar al máximo el tiempo, básicamente, porque estaba ya enamorado de Tokio. Sí. Pero no pusimos alarma. No, porque los días anteriores nos habíamos levantado a las 5, a las 6 de la mañana y bueno, entre que te preparas y no, salíamos a las 7:30, 8 y no hay nadie en la calle, es No. que las cosas están cerradas, entonces podíamos... Dijimos, bueno, con calma, pero nos levantaremos pronto. Sí, no ponemos alarma. No. Y yo me desperté... A ver, perdón, inciso, también tengo que decir que estábamos muy cansados porque Sí. el primer día andamos muchísimo, imaginaos. Sí, andamos Empezamos el mucho, día sí. a las 8 de la mañana, a nosotros nos encanta andar, nos encanta explorar y si un sitio está a 20-30 minutos andando, voy andando, ¿no? Sí. Entonces estábamos muy cansados porque Sí. habíamos hecho muchísimos kilómetros Sí. el primer día. No sé si hicimos Bueno, 30 kilómetros, una cosa así. Sí, el primero o el segundo día y claro, pensar que es un viaje de 3 semanas, o sea, hay que, Sí, hay que regularse. dosificarse. Y bueno, Pero sí, básicamente yo me despierto y me despierto con la sensación de decir, oh, qué bien he dormido, vamos a aprovechar el día, perfecto. Aparte pensé, debe ser pronto, voy a estirar un poco por la mañana, voy a empezar el día muy zen. Miro el móvil, eran las 11, ¿verdad? las 11 menos cuarto. Las 11 menos cuarto. Porque es que encima Eric es la típica persona que está en la cama, dice, bueno, no sé qué hora es, sigo dando vueltas, yo soy la típica persona que miro el móvil Sí. y digo, vale, las 6, puedo dormir un rato más, ¿no? Yo no lo miro nunca. Pero Eric no lo Me mira. da ansiedad. Y de hecho tú te levantaste a las 5 o algo así para ir Sí. al baño. Yo es que ni me levanté en 13 horas, quedó 13 o 14. 13 o 14 horas ni me levanté de la cama. Que yo es que encima siempre voy al baño a mitad de la noche. Pues no, este día ni eso.
y estábamos como, nos dolía todo de haber estado tanto rato tumbados, ¿no? Claro. No, y es que también soy un poco idiota, porque me levanté a las 5 de la mañana, como tú dices, pero yo como no miro el móvil, yo en mi cabeza pensaba que igual sean las 2 o las 3 de la mañana y que tenía toda la noche por delante. Bueno, igualmente eran las 5, era muy temprano. Sí, pero pudiese haber dormido perfectamente 1 hora más y ya a la calle. Pero bueno, no pasa nada. La cosa es que Fue nos una cura de despertamos sueño, fue una cura de sueño, también se corriendo. necesitaba. Sí, también se necesitaba este cansancio, además del jet lag, porque claro, llevamos días anteriores con la boda muy estresantes. Sí. Entonces Boda, no duermes trabajo. tan bien, claro, boda, trabajo, eso puede ser otro episodio, ¿no? Tema boda. Pero claro, no duermes tan bien esos días, entonces necesitábamos una buena cura de sueño ya para ya adaptarnos al horario Sí. y seguir con nuestro viaje. Sí, salimos por patas, básicamente salimos corriendo, pero es verdad que luego hay que escuchar al cuerpo de vez en cuando. Si te pide descanso, pues descansa. Pero total, que dijimos, pues ¿a dónde vamos? Vámonos a Roppongi. Y nos fuimos a visitar algo, ¿no? ¿Qué visitamos? Sí, la Torre de Tokio, Eso es. ¿no? Bajamos en Roppongi, fuimos caminando y nada, y fuimos a la Torre de Tokio, hacía muy buen día, no teníamos nada reservado, creo que sí que ciertos horarios se llena Sí. para visitarlo y para subir arriba del todo con el atardecer, pero claro, no queríamos reservar con antelación porque como era época de lluvia, realmente si Claro. te toca lluvia ya no vas a disfrutar Pierde la la gracia. experiencia. Y hacía muy buen día y fue un poco improvisado y pudimos subir sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Era al mediodía, a las 12 del mediodía creo, Sí. y no había cola ni había nada, pudimos hacerlo improvisado, así que genial. Yo la verdad que lo recomiendo. Hay varios miradores en Tokio. Está el Skytree de Asakusa y está la Torre de Tokio y alguno más, vaya. Yo creo que cualquiera está bien. En nuestro caso subimos solamente a la Torre de Tokio y es muy chula. Tiene un estilo arquitectónico pues parecido al de la Torre Eiffel, ¿verdad? Sí, De acero. sí, exacto. Es acero, metal... Me vais a perdonar, Bueno, vaya. ya no sé, Ya se me ya entiende. tanto no sé. Yo diría que acero. Lo dejamos en acero. ¿Por qué no? Y bueno, básicamente es una torre de telecomunicaciones, ¿no? Que construyó Japón un poco también para lucirse en el momento que la construyeron, para demostrar que Japón era una potencia. Sí, sí. Entonces... Fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Que la construyeron. Sí. Sí. Y era un poco un símbolo de la recuperación económica de Japón también y que el mundo viese un poco que ahí estaban, ¿no? Que cuidado, que se hayan recuperado, como Sí. obviamente hemos visto. Sí. El milagro tecnológico japonés, ¿no? Sí. Y la verdad que es muy chula, es muy chula. Me gustó mucho ver fotos también de la época en la que se construyó, de cómo evolucionaba la zona y demás. Y merece la pena. Bajo mi punto de vista merece la pena. No es muy caro subir y las vistas son muy chulas. 360, puedes ver un poco todo Tokio. Así A mí que me gustó, guay. me gustó también subir, Sí. la verdad, sí. Fue una buena decisión. Y luego bajamos Sí. y exploramos un poco la zona, ¿no? Porque habíamos visto un templo Sí, desde la desde torre. arriba ves las cosas, está Claro, guay. es lo que hay. Bueno, ahora voy a ir a visitar esto y como decimos, siempre improvisamos un poco. Sí, Y me gustó mucho también pasear por esa zona. Había como un parquecito pequeño, veías a los locales que estaban en el descanso del trabajo, Sí. comiendo, con todas las vistas de la torre de Tokio y en una zona muy tranquilita además. Muy Y toda tranquilita. esa zona, verla para encontrar buenos sitios, hacer fotos a la torre, está muy bien. Pasear Está un muy poco bien. por esa zona. sí. Tiene también templos. Visitamos algún templo por ahí. Bueno, que un está templo chulo también. importante, ¿no? Un templo muy importante. Sí, Era sí, el sí. templo de Meiji. Puede ser. ¿No los tienes No lo tengo apuntados? apuntado. Bueno. Dejamos a los espectadores que lo busquen en internet. Al lado de la torre de Tokio. Aquí hay que Pero es un explorar. templo importante. Sí, Es un nosotros templo no tenemos la importante. verdad. Nosotros partimos de nuestra experiencia y ya la Sí, gente no- se hace su ruta, claro. Claro, pensad que tampoco es que lo tuviéramos apuntado y ya supiéramos el nombre de cada sitio, sino que eso, fuimos improvisando un poco. Y fue muy bonito ese templo también. Sí, era bonito y estaba chulo el contraste, como comentábamos antes, que Japón es un lugar de contrastes, ¿no? Pues ahí estabas viendo un templo y detrás del templo tenías la Torre de Tokio. Y está muy guay ver como todas esas distintas capas que forman parte del Japón actual. Sí. Así que muy chulo, una zona muy guay.
también Sí. para comer por ahí y tal, estaba bien. Creo que no está muy lejos de Ginza en transporte público. No, estaba bien Nosotros conectado. luego, de hecho, fuimos por esa zona también. Sí, estaba bien conectado. Y como bien conectado está el tema de hablar de Ginza ahora, si te parece. Brevemente, Sí, igual. brevemente, sí. Tengo una idea, no sé si vamos a decir lo mismo. Seguramente ¿Qué sí. opinas de Ginza? Me decepcionó un poco. Me decepcionó un poco. Correcto, iba a Es eso. verdad que no sabía lo que me iba a encontrar, básicamente, pero lo vi una zona de compras, pero distinta a Motesando. Igual que hemos dicho que Motesando es una zona muy de compras, pero a nivel arquitectónico y un poco el ambiente es muy especial. Ginza, pues había una zona de compras más normal, ¿no? Con tiendas de lujos, más tipo europeo quizás. Mucho Y turista, mucho ¿no? Porque es turista. zona también donde la gente se suele hospedar, es famosa también Sí. y está cerca de la estación de De Tokio. de la estación de Tokio. Tokio. Sí, la verdad que es una zona que no me fascinó, pero sí que la parte más norte de Ginza, básicamente donde está la vía del tren, Sí. esa parte sí que me pareció la más especial y Sí. la más chula. O sea Con que si estáis en cafés, Ginza, ¿verdad? Debajo del tren. sí, en Era el Sony Center me parece que se llama. Sí, esa zona es muy guay. La zona del tren básicamente, bueno, pasa el tren en alto, Sí, a nivel, y por debajo está todo lleno de restaurantes tradicionales japoneses, tipo izakaya. sí. Y esa zona es muy chula, tiene una personalidad bastante particular, ¿no? Así que si estáis en Ginza, esa zona sí que la recomendamos. La zona de compras no tanto, quizás. No, Pero bueno, bueno, a cada cual. tengo que decir que había un café que era muy guay. Sí, Es que nosotros íbamos en busca del café, ¿no? Sí. Porque era después de comer, entonces te apetece para darte el paseo, hacía buen tiempo, pues te apetece llevarte un buen café, claro. un ice latte, ¿no? O un ice matcha latte, ¿no? En mi caso. Y Eric, bueno, pues busca cafés, ¿no? Por Google Maps. Ese es mi hobby, Y básicamente. nos llevó a un café súper escondido. Es No que en sé, nos realidad costó encontrarlo. nos costó. Sí, hay muchísimo Starbucks, ¿eh? Eso sí, Sí, en cualquier pero sitio, claro, no es lo mismo. que siempre te hace el apaño. Hace el apaño. Pero bueno, no es lo que solemos buscar. Y encontraste un sitio muy chulo, ¿no? Dentro de un parking. Un Sí. café en un parking. En un parking subterráneo. En un parking Sí, subterráneo. era muy guay, era muy guay. Creo que no llevan mucho abiertos. No, eran muy majos además. Y no sé si se llamaba Parking... ¿Parking café? Parking Café, Sí. Parking Coffee o... Pero era muy guay este sitio. Sí, era muy guay. Creo de hecho que estaba en el parking del Sony Center. Y Sí, porque era dentro de un centro, sí. estaba dentro de un centro. Así que bueno, si estáis por ahí y sois fans de los buenos cafés, ese sitio muy recomendado. Es muy especial porque os imagináis una tienda de café muy moderna, muy chula, con muy buen café, dentro de un parking subterráneo con los coches aparcados al lado. O sea, la verdad que solamente por hacer una foto y por ver algo distinto, está guay. Sí, tienes que pues bajar un poco en las escaleras, ¿no? Está un poco escondido. Sí. Tienes que buscarlo, pero está tranquilo también, ¿no? Fuera de Sí. todo... Está muy tranquilo y Muy fresquito. limpio. Que si es un día caluroso en Tokio, como lo fue ese día, está bien bajarse un poco a la -1 Sí. y descansar un momentito antes de Sí, continuar. sí. Así que bueno, pero sí que es verdad que nos decepcionaron un poco las zonas más famosas, Es ¿no? verdad. Ginza, Shibuya, Shinjuku, un poco también, Sí. ¿no? A ver, no es que decepcione Shinjuku, por ejemplo, a mí me gustó, pero Eric me decía, no, esto es lo que yo me esperaba de Tokio. En Claro. cambio, te vas a Omotesando y dices, wow, qué guay, ¿no? Esto Sí. es distinto. Quizá también forma parte de lo que a nosotros nos gusta, lo que nos gusta hacer en nuestros viajes, ¿no? Igual estamos hablando de Specialty Coffee y hay gente que dice, yo no me gasto ese dinero en un café, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias. En cuanto a lo que nos gusta a nosotros, más ver vida local y sitios así más cool, más avanzados, porque Japón está un poco viviendo ya en el futuro para Sí, muchas sí, sí. cosas, para muchas cosas. Bueno, pues es lo más famoso y al final nos decepcionó un poco. Sí, un poco. Sí, es verdad que yo creo que siempre es un tema de expectativas y realidad. Entonces, si un sitio tienes muchas expectativas o lo has visto mucho en internet o lo que sea, luego llegas ahí y básicamente en el mejor de los casos es lo que te esperabas, pero no hay un componente de sorpresa. Claro. Por eso, bueno, zonas tipo
Akihabara... Akihabara. Akihabara, perdón. Akihabara. Perdón. Es verdad, Akihabara también. Akihabara, Shinjuku, Ginza y demás. Bueno, si queréis verlas, hay que verlas. Supongo que es las típicas zonas que tenéis que hacer el check. Sí, hay que verlo, sí. Pero lo más chulo de Tokio es callejear y ver zonas más locales. Total, sí. Si tenéis tiempo, os recomendaríamos que vayáis también a otras zonas, que os Sí. aventuréis. Que os aventuréis. Que os aventuréis, que os aventuréis. Mucho también idioma un poco. ya. Sí, es que ya hacemos un mix de idiomas. Y luego también Ueno, ¿verdad? Ueno, ¿No lo hemos comentado? Eso es. Bueno es Sí que nos gustó. muy bueno. Por favor. Sí, había que Seguimos, hacerlo. por favor, seguimos. ¿Qué puedes decir de Ueno? Pues me gustó muchísimo, sobre todo el parque de Ueno. El parque de Ueno es muy grande, es sorprendentemente grande, la verdad, y muy local. Creo que eso es lo que más me gustó. Me encantó porque primeramente tiene templos importantes y templos muy chulos que vale la pena ver. Sí. Algunos muy particulares, con simbología muy, muy especial, con una personalidad muy fuerte. Sí. Y los puedes ir visitando mientras andas por el parque. Y no había mucha gente. No había O sea, mucha fuimos gente. pronto por la mañana, pero como hay tantas cosas que ver en ese parque, no había mucha gente. Sí que había una plaza más grande donde está el Starbucks, que creo que había un zoo. Sí. Esa zona sí que había más Sí, gente. sí. Pero bueno, es que es tan grande que no eran zonas muy turísticas, No. por lo menos por la mañana. No, de hecho, a mí lo que más me gustaba, pues, era ver a la gente local, los niños hacer excursiones con sus mochilitas, la gente pues tomar un café ahí al sol. Y nosotros nos sentamos en el parque de Ueno, nos cogemos un café, básicamente, y vimos un poco la vida local, dimos una vueltecita por los templos y demás, y súper chulo. Y ya luego de ahí fuimos al mercado de Ueno, que es muy guay también, si os gusta pues todo este tipo de mercados un poquito más locales, con tiendas chiquititas, que venden un poco de todo, en realidad un poco de todo. La zona de compras con cosas a buen precio. Sí, es verdad que todo Tokio es zona de compras, ¿eh? Ahora que lo estamos diciendo. Hay mucha Les encanta zona. el consumismo, ¿eh? Sí, y muchas, no sé si también es por lo grande que es la ciudad, pero o sea, vimos, ¿no? En muchos barrios, muchísimas tiendas de marcas de lujo. Sí, es O una sea, ciudad muchísimas, ¿no? de lujo. Normalmente en las ciudades tienes una calle, que es la típica calle de marcas de lujo, pero es que en Tokio era en cada barrio Sí, prácticamente. Sí, tenías una Louis Vuitton en cada esquina. Sí, correcto. Básicamente. Correcto. Así que sí, y la verdad que lo ves también, ¿no? Que un poco la gente en Japón, en Tokio, quiero decir más en Tokio que en Japón. En Tokio, sí, correcto. Es, bueno, gente con mucho estilo, gente que se nota que invierte mucho dinero en su apariencia física, ¿no? Es también un poco culto a la estética. Todo el mundo intenta seguir ese patrón, ¿no? Del japonés, la japonesa Sí. perfecta. Y bueno, dentro de eso el consumismo es una parte muy importante, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, nos gustó mucho, aparte está muy cerca Muy chulo. de Asakusa Sí. y de Akihabara Ujú. y recomendado. Sí, muy recomendado. La verdad que bueno, muy recomendado. Zona local, buena restauración también. Así que También vale la está pena. muy bien conectado con el aeropuerto de Narita, Ujú. desde Ueno, ¿verdad? Salimos Sí. nosotros. Así que es una buena zona. Y Muy es buena lo que zona. decimos, en este caso pues tenéis estas tres zonas cerca, Akihabara, Asakusa, Ueno, Ajá. que son zonas que recomendamos visitar. Incluso luego Ginza también está bien conectado. Sí. ¿Hablamos de Asakusa? Asakusa, es verdad, nos queda Asakusa. ¿Qué podemos decir de Asakusa? Bueno, Asakusa realmente lo estuvimos pensando para hospedarnos. Al final nos hospedamos A la vuelta. Fueron 2 noches y mereció mucho la pena. Sí. Pero es verdad que cuando lo vimos primero me decepcionó un poco, más que nada porque había muchísima gente. Muchísimo. Es que claro, era ya al Sí. mediodía y había mucha gente. Tiene un templo también súper importante. ¿Me recuerdas el nombre? Templo Sensoji. Sensoji. Entonces había muchísima gente Sí. en esa zona principal. Aún así me gustó. Tiene mucha restauración, tiene, bueno, tienda de compras, o Mucha sea, vida. mucha, sí,
compras también puedes hacer allí, pero mucha vida a todas horas. A todas horas, sí. Estoy muy de acuerdo. La verdad que de día no me dijo tanto porque estaba muy masificado y bueno, al final tenías las típicas calles un poco bueno, comerciales de Japón, ¿verdad? Que están cubiertas y demás y suelen desembocar pues, en un templo, en una zona importante. Pero bueno, es verdad que lo vimos un poco y sin más. Es una zona típica donde la gente se ponen los trajes típicos japoneses, Sí, básicamente. hicimos la ceremonia del té. Efectivamente. Es donde hicimos la ceremonia del té. Entonces, si estáis interesados en eso, en hacer una ceremonia del té y básicamente pues vestiros con un kimono, entonces sí, es una zona recomendada. Sí, hay mucha gente. Muy típico para eso. La verdad que eso es una experiencia chula. Sí, mucha gente iba con el kimono, ¿no? Por la calle, nosotros no. Fue más bien dentro del recinto, Sí. que lo hicimos junto con pues, la ceremonia del té. Pero se veía mucha gente. Sí. Y por esa zona, bueno, pues hacían muchísimas fotos, ¿no? Con Sí. con el templo. Un poco postereto. Pues todo Sí, eso, ¿no? sí, era un poco... Sí. Sí. Bueno, es normal, al final allí sí que ves la cantidad de turistas Sí. que tiene Tokio. Yo creo que Asakusa, fíjate, que es quizás la zona que me pareció más turística de Tokio. Sí, ¿Verdad? sí, puede ser. También igual se concentra mucha gente en las mismas calles. Sí. Pero sí, luego puedes cruzar el río Sí. y sí que estás más tranquilo. Al otro lado del río, Nosotros sí. nos fuimos en busca de un café ¿Cómo no? al otro lado del río y Sí. estuvimos más tranquilos. Sí. Eso es lo de siempre, callejear un poco. Sí, y también lo que quería comentar es, esto fue nuestra impresión de día, pero nuestra impresión de noche de Asakusa fue muy distinta. Quedarnos en Asakusa fue distinto, sí. Sí. Lo ves más tranquilo por la noche y por la mañana. Y fue Eso muy es. guay. El paseo nocturno por De los más Asakusa, chulos de Tokio para mí. muy guay, ¿no? La zona del río, ¿verdad? Con las luces, ves el Skytree también iluminado. Y también el templo de noche. Efectivamente. Había gente, ¿eh? Pero ni mucho menos como Pero de yo día. creo que habría gente que se quedaba en esa zona. Claro. Porque esa zona es grande, hay muchos hoteles. Entonces Sí. una zona que ahora la gente se está quedando mucho ahí, ¿no? Para visitar Tokio. Sí. Y de hecho, si os hospedáis ahí, mi recomendación seguramente lo vais a ver varias veces. Pero si queréis visitar el templo de Sensoji, mi recomendación es visitarlo de noche. A mí personalmente me pareció mágico, me pareció muy, muy especial. Si podéis leer un poco al respecto, os invito a hacerlo también porque tiene unas anécdotas muy interesantes, es muy, muy impresionante. Y de día no me transmitió eso porque básicamente estaba lleno de turistas, como nosotros, ¿no? También, básicamente, pero todo el mundo haciéndose fotos, prácticamente no puedes pasar. Entonces, pierde un poco ese encanto que tiene, pues verlo a horas un poco más tranquilas, así que tanto de noche como igual a primera hora de la mañana es buena idea. Y como has dicho, el paseo por alrededor, o sea, por al lado del río, básicamente, súper recomendable también Sí. con las vistas y tal. Sí, así que Asakusa muy bien también. Sí. Sí, recomendaría también, si queréis pasar unas noches allí, está recomendado por nuestra parte, ¿no? Sí, y bueno, tengo apuntado una zona más. No sé si quieres comentar brevemente Akihabara. Akihabara, sí, Sí. sí, podemos comentar, ¿no? Un poco hemos dicho que, bueno, a mí me decepcionó un poco también. Es cierto que fuimos un viernes por la tarde, había muchísima gente. Muchísimo. Tokio es muy grande, hay mucha gente, pero yo creo que allí, Akihabara, viernes por la tarde, es cuando más he notado la afluencia de gente. De O locos. sea, Mucho local, también. Sí, local. Mucho local. Mucho local, Sí. sí. Pero iba la gente como... Y notas ahí, pues un poco corriendo, no Sí. sé. Es la ludopatía. Sí, O sea, Tokio es como una ciudad estimulante por todos los lados. Es una ciudad que pasas por la calle y son todo sonidos, cancioncitas, gachapones, que son las máquinas estas que metes una moneda y sacas un llavero o lo que sea. sí, que hay muchísimas. Sí, y en Akihabara es eso, pero con esteroides, básicamente. Y con tiendas enormes. Sí, o sea, macro tiendas de anime. No sé cuántas plantas. O sea, obviamente, ¿eh? Las cosas como son. Si eres un fan de anime y todos estos temas,
tienes que ir, ¿no? Obviamente. Bueno, que deberías que igualmente, ir. sí, yo no soy tan fan y hay que ir igualmente, ¿no? Sí. Hay que ir a verlo y hay, vamos, muchísimo producto, ¿no? Sí. Pues sí, Si te gustan las compras de figuras, por ejemplo, sí, totalmente. cómics, en japonés, eso sí, tendrás tus tiendas en inglés, seguro, Sí. pero la mayoría está en japonés. Sí. Si Es te curioso, gusta eso, es curioso de ver. Sí, Sí, sí. tienen cosas curiosas. Es guay de ver y forma Sí. parte de la experiencia también, tema compras, tener un poco de curiosidad de lo que tienen y es guay, pero a ver, bueno, está bien verlo, es verdad que luego con las luces, Pero a mí, bajo mi punto de vista, me pareció un poco pequeño. O sea, ¿Sí? sí, me esperaba que como la zona de Akihabara fuese más grande, pero me pareció que eran como 4 tiendas al final. Quizás es verdad que no exploramos otras calles que quizás son importantes, pero me pareció que la zona de Akihabara en sí no es tan grande. Me la esperaba como más grande. Pero bueno, fue mi impresión. Sí que es verdad que dentro de Akihabara hay una cosa una cosa, muy recomendable. un sitio Un sitio muy recomendable. de comida. Pero no sé si quieres hablar ahora de comida o ya luego al final. Bueno, podemos comentar luego, ¿no? Vamos a Vamos comentarlo ir luego. Sí, vamos a dejar ahí y un pasar Tokio, ¿no? cliffhanger, ¿no? Sí, sí. Básicamente. Una muy buena recomendación. Sí, el mejor restaurante de sushi que hemos visitado en Japón, básicamente, y Sí. que está en Akihabara. Pero bueno, tema comida, hay mucho que hablar porque es que en Japón se come de locos, así que vamos a agruparlo al final, porque si no vamos a empezar a hablar de comida y vamos a dar 3 horas. Sí, Y vamos se nos a... va, sí, yo creo que ya hay que pasar, ¿eh? Hay que pasar, hay que pasar. a Kioto, ¿no? Hay que pasar a Kioto. Nos vamos a Kioto. Creo que por Tokio ya... Ya hemos hablado bastante de Tokio. Muy guay, una ciudad muy guay. Y esto ha sido todo por hoy. Ya hemos hablado bastante, así que los que habéis aguantado y habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Y como veo que el tema os interesa bastante, tenéis también la segunda parte de nuestro viaje disponible.